Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ti por aceptarla. Bueno, quería comenzar con el tema de la docencia. Es muy curioso cómo, digamos, luego de una segunda vuelta en la última campaña de las elecciones generales en las que nuestro país se partió en dos, por una parte el fujimorismo, por otra parte Perú Libre, cada una de estas mitades anunciando el apocalipsis si la otra ganaba, cómo eso que ocurrió durante la segunda vuelta ha quedado atrás para permitir una política de pactos, muchos de ellos espurios, francamente mercantilistas, por no decir mafiosos, que entre otras cosas han comenzado a atentar contra la educación. ¿Qué te parece, digamos, esta transformación mágico-religiosa y las consecuencias que está teniendo en el sector? Bueno, estar de acuerdo contigo en que estamos en un franco retroceso de todas las reformas que se instalaron en el país. Durante el 2012 y hasta el 2021, yo he llamado el ciclo de reformas educativas a un conjunto de cambios bastante estructurales que se dieron en sectores claves de la educación, como en el magisterio, en la universidad y en el tema curricular, ¿no? Y desde la llegada del profesor Castillo y con la continuidad en las políticas educativas de la presidenta Boluarte, lo que estamos es asistiendo a un desmontaje de todas estas reformas que habían mostrado algunos primeros indicios de logros positivos que han ido, insisto, siendo atacados y asediados por el Congreso de la República en alianza con el Poder Ejecutivo, probablemente en nombre de esta suerte de gobernabilidad que está buscando la presidenta con el Congreso, ¿no? Ahora, uno de los nombres propios de todo este proceso es FENATE, digamos, y las consecuencias, digamos, de la permanencia de FENATE, de las influencias de FENATE, y lo que tiene que ver con la ley de nombramiento automático que se ha aprobado recientemente. Es decir, castillismo sin Castillo. Digamos, el diablo sigue reinando. Lo que pasa es que, a ver, hay dos cosas que creo que son mucho más complejas, ¿no? Primero, FENATE tiene sangre en el ojo porque el gobierno de Boluarte, en venganza probablemente a su predecesor en el gobierno de Castillo, lo que ha hecho es retirarle el reconocimiento oficial que había ganado a los pocos días de haber subido Castillo al poder. Por lo tanto, el FENATE ha perdido el espacio que ya había ganado, sumado al fracaso del partido que se estaba formando de FENATE, con lo cual ha quedado, por supuesto, detrás y ha empezado a mover sus fichas con sus aliados en el Congreso, sobre todo en la bancada que se le conoce como la bancada magisterial, para poder empezar a bloquear una serie de cosas, entre ellas ganar, ya que no lo hicieron a través del sindicato y del Ejecutivo, porque ya no está el profesor Castillo, hacerlo por el Congreso para tratar de desarrollar la agenda que tenían planteado desde el Legislativo, y sale esta ley de nombramiento automático. Pero adicionalmente esta complejidad, Raúl, aparece la inacción de parte del Ejecutivo, es decir, más allá del comunicado que ha dicho que está, por supuesto, en contra de ello, que es lo mínimo que se espera. En el ministerio hay que hacer un trabajo político permanentemente con el Congreso para evitar que esto llegue a estas aprobaciones. Y ese descuido, ese mirar de costado el asunto, hace que tengamos una gran continuidad de contrarreformas en este periodo en los dos gobiernos de Castillo y de Boluarte, ¿no? Ahora, el gobierno de Boluarte no ha dado ningún signo de querer, digamos, frenar la contrarreforma. Todo lo contrario. En algún momento alguna declaración hubo, pero en la práctica no ha sido así. Es mucha retórica, y en efecto no pasa nada. Mira, esta ley de nombramiento automático es un tema que ha estado desde hace varios años en el Ministerio, en el Congreso de la República, impulsado por algunas bancadas. Inclusive cuando yo estuve en el Ministerio volvió a salir este tema, pero lo que se tiene que hacer es un trabajo desde el Ejecutivo para tratar de sentarse con el Congreso
y no esperar que se apruebe, y entonces, si tu coordinador parlamentario y tus funcionarios trabajan y tu equipo trabaja bien, llamar por teléfono y decir, quieren sacar esto, y entonces evitar que eso suceda. Así como es un punto a favor para el Ejecutivo lograr que algunas leyes que vienen de iniciativa del Ejecutivo sean aprobadas, también es un logro tratar de impedir que algunos asuntos contra reforma que no tienen un sentido claro puedan hacerse. Entonces, esta retórica termina siendo vacía por parte del Ejecutivo, porque, insisto, lo que creo es que hay un gran acuerdo de gobernabilidad que necesitan para mantenerse hasta el 26, ¿no? Ahora, lo más triste de, digamos, lo que viene ocurriendo, yo creo que se refleja muy bien justamente en la ley de nombramiento automático, donde las prioridades están claras, ¿no? En el caso de algunos congresistas, ese bolsón electoral al que responden o su propio gremio incluso directamente, pero nunca el alumnado. Eso queda al final siempre, los alumnos, el aprendizaje en sí. Sin duda, porque lo que pasa es que la educación eso termina siendo de un interés retórico general, ¿no? Sobre todo cuando necesitamos ver cómo encaramos estos nuevos años después de la pandemia, cómo en otros países están haciendo discusiones respecto a transformaciones que se deben pensar de los sistemas educativos a partir de lo que aprendimos de la pandemia también. Ha quedado a un costado, ¿no es cierto?, para volver a desmontar las reformas sin pensar en los estudiantes, ya sea de la educación superior o de la educación básica, y sin pensar en los docentes de la superior y de la básica, que sí se han comprometido en su gran mayoría con las reformas y que ahora sí, no le encuentran sentido a estos cambios porque lo apoyaron. En el 2019, más de 240,000 docentes se presentaron al concurso para ingresar a la carrera, ¿no es cierto? ¿Cuál es la explicación que le damos también a estos profesionales? Entonces, se ha ido destruyendo además el discurso y la narrativa que se tenía respecto de la profesión docente, de la importancia de los aprendizajes, de la importancia de sostener las políticas y las reformas para tener mejores resultados educativos. He visto también una denuncia, supongo que la has visto tú también en Punto Final, que se refiere a suplantación o, digamos, a falsificación de documentos. Es decir, personas que han estado ejerciendo la docencia, que habían obtenido títulos falsos a nombre de la nación, estos otorgados supuestamente por el Mali, pero que eran lo que en el mundo del derecho, en el que yo me formé, se llamaban, digamos, Medina Zángaro. ¿Qué te ha parecido esta noticia que ha aparecido? Bueno, terrible, es un alto de corrupción inaceptable. Ojalá el Ministerio de Educación, como ha informado, inicie las investigaciones inmediatamente para ver si no hay otros de estos casos. Esto golpea muchísimo la tendencia de querer sostener la profesión de la mejor manera. No es posible permitirlos, pero también es un llamado de atención para darnos cuenta cómo tenemos que fortalecer el control respecto de los grados y los títulos, ¿no? La pregunta es si también con este golpe que se le ha dado a la reforma universitaria, este asunto, lejos de mejorar, va a empeorar o debilitarse, ¿no? ¿Te atreves a hacer futurología? Algunas ya la he hecho y me han resultado lamentablemente, así que tengo miedo. Pero bueno, claramente esto no parece ir a mejor, ¿no? Es decir, no se nota voluntad ni del Congreso ni del Ejecutivo por, digamos, revertir la situación. Y algo que llama la atención es que justamente los perjudicados, es decir, los alumnos, no solamente los de los colegios, sino los alumnos de las universidades, no parezcan haber, digamos, recibido el golpe y, digamos, asumido una actitud un poco más activa frente a lo que se está viviendo, ¿no? Y es un fuerte llamado de atención para todos, ¿no? Digamos, mi despedida más o menos despedida pública en un artículo publicado hace unas semanas, terminaba diciendo que me sigue asombrando cómo los estudiantes y cómo algunas universidades que han defendido la reforma, más allá de tener unos comunicados iniciales, no continuaron con la pelea por razones que no entiendo.
Pero o sea, se perdió muy fácil la pelea, dices tú. Se perdió muy fácil, se perdió sin pelear casi. Casi. Aquellos que salimos a defenderlo, no tenemos el peso institucional que tienen las universidades, las asociaciones de estudiantes y por lo tanto hemos sido un poco voces aisladas, ¿no? Pero es un llamado de atención para analizar no solo la coyuntura, sino lo que se viene, es decir, parte de el éxito que originalmente tenía las reformas tenía que ver con su legitimidad social, con la apropiación por parte de los beneficiarios, por decirlo de alguna manera, de estas reformas. Y ese entusiasmo inicial ha ido disminuyendo porque efectivamente no ha habido ni tanta apropiación ni tanta legitimidad. Y entonces creo que es un llamado de atención para quienes todos hicimos parte de este diseño de las reformas y darnos cuenta dónde nos equivocamos, dónde fue vulnerable este tema de apropiación y legitimidad para que en el futuro, a partir del 2026, ojalá tengamos un mejor escenario para retomar las reformas. Muy bien, Ricardo Cuenca, como siempre un gusto poder conversar contigo sobre este tema, digamos, que tiene unas consecuencias políticas terribles. No hay que olvidar que la crisis profunda que está atravesando nuestro país en términos políticos comenzó justamente con la caída de un ministro de Educación, Jaime Saavedra, hace ya unos años. Muchas gracias, un fuerte abrazo, que estés muy bien. Un abrazo, gracias.